Este análisis es un video especial por la época de Halloween. Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea y este es mi canal. En la cuenta de Instagram del canal hicimos varias encuestas para elegir la película que se iba a analizar por este especial de Halloween. Tuvimos unos resultados interesantes que nos dieron la siguiente combinación: películas que fueran clásicas, que incluyeran monstruos y que fueran películas basadas en libros o que fueran creadas. Si bien no cumple con la característica de que sea una película clásica, elegí la película de Bird Box, que es una película post-apocalíptica de suspenso y terror de la plataforma de Netflix que salió en el año 2018. Es una película basada en una novela del autor Josh Malerman, que por lo que encontré el libro maneja un final diferente y de hecho un poco menos esperanzador. Si alguien ya leyó este libro o si está interesado en leerlo, que no se le olvide avisarnos qué tal le pareció. Como video complementario les recomiendo checar el video del canal que se llama Sobre el miedo y el gusto al terror, en el que vemos un poco más a fondo porque es que funciona tan bien. En este video vamos a estar viendo qué fórmula fue la que usaron para lo que es esta película, cuáles fueron las consecuencias del miedo en este escenario que nos plantearon, cuál va a ser el papel de los trastornos mentales que se manejó en lo que es esta historia, y al final vamos a dar un pequeño apartado sobre lo que es la maternidad. Asimismo estaré incluyendo lo que es mi opinión. Sin más, vamos a comenzar. La fórmula que utilizó esta película es agarrar de base lo que es el miedo más primitivo de la humanidad, que es el miedo a lo desconocido, sumado a la pérdida súbita del soporte y al dolor, que son dos de los estímulos atemorizantes básicos de lo que es el ser humano. En esta película nos plantean de que empiezan a haber noticias de lo que es un fenómeno que está haciendo que la gente se empiece a matar. Aparentemente este fenómeno estaba muy lejos de nosotros hasta que llega el momento en el que nos tenemos que enfrentar a este mismo fenómeno. Y de repente pues estamos rodeados de muerte. Esto lo podemos entender como justamente esta pérdida de lo que es nuestra realidad, que de repente todo lo que conocemos comienza a distorsionarse y que no entendemos qué es lo que está pasando. Esto lo entendemos como pérdida del soporte debido a que nosotros tenemos una idea de cómo funciona el mundo y que de repente de un momento a otro cambie, da justamente este estímulo atemorizante. Nos enfrentamos al estímulo del dolor cuando vemos de que nuestros allegados comienzan a matarse, la gente alrededor comienza a cometer actos a los que nosotros sabemos que son dolorosos y pues nos vemos envueltos en toda esta catástrofe. Estamos ante una situación desconocida en la que aparentemente hay algo en el ambiente que está provocando todo este desastre y eso es lo único que sabemos en ese momento. A lo largo de la película nos van dando un poco más de detalles de qué otras características están teniendo estas criaturas que se mantienen en el exterior, que te afectan únicamente si las ves frente a frente y que en realidad no tenemos ni idea de cómo son o de cómo funcionan. Se descartan lo que son las armas biológicas, se descartan lo que es la histeria colectiva y se descartan varias cosas, y todo esto debido a pues cómo van sucediendo las muertes. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo o social. Primero tenemos que ver de que cuando el miedo llega a ser tan extremo se convierte en lo que es el terror o el pánico, y cuando nosotros llegamos a este punto llegamos a lo que es la parálisis, que inhibe lo que es el razonamiento y que ya no estamos pensando coherentemente. Esto puede afectar tanto a nivel cognitivo como emocional como en las conductas que vamos a llevar a cabo debido a esto. Digamos que en esta situación lo normal o lo esperado es que comience a aumentar lo que es el estrés, comience a aumentar lo que es la ansiedad, la inseguridad, la confusión, y de que todo esto se va a mantener por lo menos por algún tiempo, que estemos en estado de alerta para ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si estos niveles de estrés y de todo esto comienzan a exacerbarse? ¿Se mantienen o por el contrario se descontrolan? Por un lado, todos estos síntomas pueden provocar lo que es la desesperanza. Ya todos nos vamos a morir, es el fin del mundo. Se llega a esta parte de lo que es la conmoción o el agobio en el que ya no podemos tomar decisiones porque sentimos que ya no hay salida. De cierta manera es como tomar un papel pasivo ante esta situación, que pase lo que tenga que pasar. Nos podemos llegar a sentir inútiles porque ya nada está en mis manos. Si toda esta energía se exacerba, podemos llegar a lo que es la agresión, podemos llegar a lo que es la desesperación, en el que empezamos a hacer cualquier cosa para demostrar que tenemos razón, arriesgar vidas o que nos lleven a tomar decisiones que nos lleven a consecuencias poco deseables.
nos podemos volver bastante irritables ante cualquier situación o cualquier cosa que se salga de esa burbujita en la que yo estoy bien, y esto mismo hace que nos podamos volver escépticos y estamos buscando alguna idea o alguna creencia que nosotros nos permita seguir viviendo, pero no tanto a nivel físico sino a nivel emocional. En esta película también nos dieron un ejemplo bastante bueno para ver lo que son las consecuencias a nivel social o colectivo. Para empezar, cuando se forma un grupo en una situación totalmente nueva, totalmente desconocida, se comienzan a desdibujar lo que son las reglas e incluso lo que es la moralidad, porque en esta nueva situación es totalmente extraña para nosotros, no sabemos cómo actuar y entonces por eso todo lo que creíamos que funcionaba antes deja de funcionar. Hechos tan simples como contestar la puerta, como el que tenemos que ir por suministros, el que quién va a ir, cómo nos vamos a dividir, es que esta persona está embarazada, es una persona adulta mayor. En una situación normal es esperable que se les dé prioridad a estas personas. Si alguien te pide ayuda, es normal o es esperado que tú vayas a ayudar o a solicitar ayuda para esa persona. Pero en esta situación desconocida, comienzas a dudar si en realidad tendrías que darle prioridad a estas personas o a estas situaciones. Y es por esto que la moralidad pende de un hilo. Digamos que es lo correcto dejar entrar a alguien que está pidiendo por ayuda, está pidiendo auxilio, pero es que no sabemos si esa persona está ya contagiada, afectada por lo que sea que esté allá afuera, si cuando entra esa persona va a entrar alguien más que no estamos esperando. Hay muchas cosas que están en la incertidumbre. Vemos que por ejemplo en esta escena en la que van por suministros dicen, pues ¿por qué no nos quedamos aquí? Aquí tenemos todos los suministros. Y entonces hay otra persona que dice, oye, pero ¿cómo vamos a dejar muriendo de hambre a las personas que dejamos atrás? Entonces se encuentran todos estos dilemas en los que vemos que la moralidad va a tener diferentes estándares, a veces dependiendo de la situación en la que estés. Arriesgar a unos por salvar a otros o salvar a unos sin importar que dejes morir a alguien más. Va a haber personas que se van a aferrar a lo que es lo conocido. Esto hablando por ejemplo de esta parte ética. Si yo conocía que ante cualquier catástrofe el ejército venía a salvarnos, pues yo estoy esperando que el ejército venga a salvarnos. Y el aferrarse precisamente a todas estas ideas o creencias que se tienen en un mundo normal, eventualmente nos van a llevar a lugares o a situaciones en las que pues no vayamos a poder sobrevivir porque no nos adaptamos a este nuevo ambiente. Habrá otras personas que lleguen a lo que es esta parte de la negociación, de decir por ejemplo, ok, tenemos que salir de este lugar para poder conseguir suministros y regresar. Pero allá afuera hay algo que lo único que sabemos es de que no lo puedes ver. Tenemos este coche que tiene GPS, pero tiene ventanas, ¿ok? Sí tenemos que salir, pero las tapamos. Tenemos que ver por las personas que dejamos atrás. Nos adaptamos a esta nueva situación. Y también va a haber otras personas que vayan a buscar lo que es la supervivencia a cualquier costo. En esta película nos la plantearon como estos dos chavillos dijeron, tenemos un coche en el que podemos movernos, tenemos suministros y a estas otras personas en realidad no las conozco, entonces ¿por qué tendría que ver por ellos? Yo quiero ver por mí y por mi supervivencia. Esta parte puede ser la más criticable porque vemos que la ética y la moralidad se manda por un tubo, pero eventualmente si eso te ayuda a sobrevivir, pues digamos que es como pues les funciona. Todas estas opciones van a tener diferentes tasas de éxito dependiendo la situación en la que estemos viendo, porque por ejemplo estas personas que se fugaron con el carro no supimos al final si sobrevivieron o no, si valió la pena dejar a estas otras personas atrás. Todo va a depender de que también nos podamos adaptar y de las circunstancias en las que nos veamos enfrentados. Qué tan flexibles estamos de pensamiento y de conductas, qué tantos recursos tengamos para negociar con las personas con las que estamos conviviendo y tal cual con cuántos recursos estás contando a tu alrededor. En esta situación apocalíptica pues vemos que el tener suministros, el tener acceso a agua potable, el tener una casa segura van a ser elementos que van a influir en qué tanto vas a llegar a vivir. Y en la película nos plantean de que la adaptación es muy importante para ver cuánto vas a vivir. No puedo salir al exterior con los ojos totalmente abiertos y sin venda porque eso te puede poner en peligro, entonces tengo que desarrollar más mi oído, entonces tengo que desarrollar alguna técnica o seguir alguna estrategia para poder regresar de donde vengo, para saber qué lugares son seguros y todo esto va a decidir pues qué tanto tienes oportunidad para seguir viviendo. Llegamos al apartado de lo que son el papel de los trastornos mentales y esto lo quiero dividir en dos partes. Primero cuando estaba investigando de lo que es estas teorías respecto a los
monstruos, las criaturas, vi que hacían mucho la analogía con lo que es la depresión, de que estas criaturas lo que hacían era provocarte depresión de alguna manera para que tuvieras estos pensamientos, creencias o visiones que te lleven a lo que es el querer lastimarte y terminar acabando con tu vida. Yo no estoy de acuerdo tanto con esta teoría porque para empezar la depresión no únicamente va a depender de lo que son estas ideas o creencias de muerte. La depresión es mucho más compleja que únicamente esto y este síntoma no siempre va a aparecer cuando una persona tenga lo que es la depresión. Van a tener que ver diferentes síntomas como lo que es el tener ánimo bajo en cierto periodo de tiempo, que se ve afectado lo que es el apetito, el sueño, que se pierde el interés en actividades que antes disfrutábamos o en actividades en general, y muchos otros de estos síntomas que van a depender tanto de lo que es la constancia con la que aparezcan como el que tanto estén afectando a la funcionalidad general de la persona. Pues no es tan fácil como decir te provoca depresión en un 2x3 de que te lleve directamente a la muerte. Mucho de lo que usaban de base para esta teoría es de que algunas personas, de lo que se vio en la película, tenían los ojos llorosos o que estaban hablando con gente que ya no estaba viva para que ellos se provocaran la muerte. También lo que se decía es de que lo que te hacía era recordar o ver lo que es tu mayor temor, pero con las consecuencias o por las acciones que tomaban estas personas para llegar a la muerte se veían bastante calmadas. Y la segunda parte que les quiero mencionar respecto a lo que es los trastornos mentales es justamente esta parte en la que la película te plantean de que había personas a las que no les afectaba ver directamente a esas criaturas, que ellos aparentemente seguían como si nada, lo que hacían era hacer cualquier cosa para que el resto de las personas también lo vieran, pero pues la mayoría que lo veía lo que hacía era morir. El primer indicio que nos dieron de estas personas es de que habían dicho de que había un psiquiátrico por ahí que habían dejado los pacientes libres y que estas personas no habían tenido las mismas consecuencias que para la gente de afuera, pero se explayó esta creencia de que era porque estas personas ya estaban enfermas, no solo enfermas sino que ya eran enfermos mentales. Entonces aquí yo tengo una incomodidad con esta parte porque para empezar, ¿qué trastornos o enfermedades mentales son las a las que no les afecta? Porque hay muchísimos tipos de trastornos. Tenemos trastornos del estado del ánimo, de ansiedad, tenemos trastornos disociativos, de la conducta alimentaria, trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la personalidad, obsesivos compulsivos, muchísimos otros trastornos de los cuales nos dejan una duda mucho más grande de que exactamente a qué tipo de personas les afecta. Porque lo único que se piensa es de que las personas que estén en un psiquiátrico es que son las personas locas, las personas dementes, las personas que tienen algo mal en el cerebro. Si nos detenemos a que los trastornos psicológicos o trastornos mentales o enfermedades mentales son en las que hay afectaciones a nivel cognitivo, a nivel anímico o a nivel de conducta, en esta película se debió haber dado más representación a estas personas porque las personas que tienen estos trastornos no están aisladas en un psiquiátrico. Y el problema con todo esto es de que aumenta lo que es el estigma, tanto a lo que son estas personas que tienen estos trastornos como a lo que son los trastornos mentales. Y es por eso que esta trama de la película no me agradó tanto, porque no solamente usan a las personas que tienen trastornos mentales como los que no son afectados, sino que también buscan que las demás personas también se vean afectadas. Entonces los ponen en este papel como de los malos, de los que están causando estragos y eliminando la poca normalidad que pueden llegar a tener las demás personas que son las sobrevivientes. Aquí ya estoy metiendo mucho de mi opinión, así que voy a dejar este apartado hasta aquí. Abordando el apartado de lo que es la maternidad, fue un foco bastante interesante que le dieron a lo que es la película. Nos ponen a esta protagonista que es esta Mallory, que está embarazada ya casi a término y de que no está contenta con su embarazo y que todo mundo le dice, es que ¿por qué no estás contenta? Ya tuviste todo este tiempo para asimilar la noticia y todavía te ve como, se le ofrece esta opción de lo que es la adopción, pero pues no se abordó ya mucho porque pues empezó como tal la película, pero vemos que ella estaba muy ajena a lo que es esta parte del embarazo, esta parte de ser madre, cuando se ve orillada a tomar la decisión de criar a 2 niños, ya no solamente a uno, y la vemos de que está muy ajena a esta parte de la maternidad, pero vemos que en realidad el instinto maternal es más una creencia que un hecho. No desarrolla ese instinto maternal de la nada.
esta parte de la maternidad va a tener factores tanto biológicos como sociales. Si todo el tiempo a las mujeres se nos está diciendo de que es que tu deber como mujer es, por ejemplo, tener hijos, cuidar a los hijos, ver por los hijos, poner siempre a los hijos primero, pues obviamente va a haber mujeres que digan, oye, pero ¿por qué? Que cuestionen justamente esta idea de que, pero es que yo no quiero tener hijos. Hay que hacer una diferencia de que cuando tienes un hijo, ya sea biológico o no biológico, existe lo que es una responsabilidad con lo que es este niño, pero es muy diferente a darle lo que es la calidad de vida, que incluye lo que es el darle afecto, el darle cariño, el darle momentos de recreación y todo esto. Yo me podría limitar únicamente a mantenerlo con vida. Y esto es lo que vimos muy bien en la película. Esta Mallory le dio prioridad al que estos niños tienen que seguir con vida, al decir estos niños tienen que disfrutar la vida. Vamos a ver que las circunstancias tuvieron mucho que ver porque al final de cuentas le ayudó para hacer que los niños no murieran. Si bien sus métodos no fueron los mejores porque pues les gritaba, los amenazaba para que no se quitaran la venda o para que no hicieran ruido, al final logró su objetivo de que pues no sucumbieran a la tentación de arriesgar su vida. Había momentos en los que pudo haber tenido un desarrollo diferente, el cual le hizo notar esta pareja con la que estaba ya criando a los niños. De decir, tienen que tener sueños, tienen que tener esperanza, tienen que tener una razón para vivir y no únicamente vivir. En la vida real es algo diferente. Un buen padre, una buena madre no se va a definir únicamente porque pues es que no deja que se muera. Le da dinero, le da un techo, educación por ejemplo. Y si le da estas cosas, podemos decir ante la ley de que pues es un buen padre, una buena madre, porque lo está cuidando. Pero falta esta parte del afecto, del cariño y todo esto que hace que una persona se desarrolle íntegramente. A veces se nos hace muy fácil criticar a lo que son las madres, pero no nos detenemos a ver el contexto en el que esas mujeres nacieron o en el que se están desarrollando. Esto nos sensibiliza más ante lo que son estas situaciones. Si bien desde el papel de los hijos esto no se ve con buenos ojos, vemos que no todo va a ser negro o blanco y que nosotros como hijos vamos a tener una oportunidad de cambiar las cosas mientras más crecemos. Ahora sí, llegando al final, dando lo que es mi opinión respecto a esta película, vi por segunda vez lo que es esta película para lo que es este análisis. No había visto, por ejemplo, lo que es este estigma respecto a los trastornos mentales, no me había fijado en esta parte de la maternidad, que son elementos que difícilmente van a estar en una película de terror y difícilmente van a ser bien manejados. Yo la vería un poco más como una película de suspenso y de drama más que de terror, porque sí había películas de más terror que habían en la lista, pero la verdad no me quise arriesgar a verlas porque ya era de noche cuando estaba yo planeando ver la película y quería dormir ese día. Creo que en general la película cumple con estas reglas de lo que es causar miedo, te plantea una situación desconocida en la que tus sentidos se ven limitados, arriesgarte a ir a un refugio seguro, porque vemos que la amenaza no era únicamente estas criaturas desconocidas, sino también otros humanos que podían estarte poniendo en peligro. Y ya con este análisis y con esta segunda vez que la vi, la verdad creo que no es una película tan buena, pero es palomera. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Si les gustó, déjenme su like. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si habían notado lo que es esta parte del estigma a los trastornos de salud mental. Si tienen alguna otra sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios. Puede ser respecto a películas de terror o puede ser de cualquier otro género. Compartan con sus amigos y toda la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Déjenme en los comentarios su película favorita de terror. Bye.